había un nivel de revelación, había una palabra de Dios que Dios quería dar a la humanidad, que no podía ser escuchada hasta que Cristo viniera a la tierra. Porque dice el apóstol que este evangelio de Dios que Él había prometido a través de los profetas, a través de las escrituras, se refería a su Hijo Jesús. Entonces quiere decir que si Jesús no había venido a la tierra, todo lo que teníamos era una palabra profética de parte de Dios. Y la palabra profética decía que el Señor nos iba a traer su evangelio. Que Dios nos iba a traer su evangelio. Y le voy a repetir nuevamente. Este evangelio se refería a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Estuve estudiando lo que significa la palabra evangelio, y realmente en todas las raíces encontré que su significado es el mismo. En el latín la palabra es evangelium, que significa buenas nuevas, que significa buenas noticias, significa dar un mensaje con alegría. Realmente la palabra evangelio no es ni siquiera una palabra cristiana. Es una palabra que se usaba en los tiempos de antes en el mundo secular, una palabra griega, y era una palabra que enseñaba buenas noticias, que le daba un mensaje de gozo a alguien. Eso es evangelio. Y noten que antes de que Cristo viniera a la tierra, ya habían religiones en la tierra que presentaban buenas noticias. Las sinagogas estaban abiertas y los religiosos llamaban a la gente y les decían: vengan porque vamos a darles buenas noticias acerca del Dios de Abraham. Tenemos buenas noticias acerca del Dios de Jacob, acerca del Dios de Isaac. Pero esas buenas noticias no tienen nada que ver con lo que el apóstol Pablo está hablando. Porque el apóstol dice que él fue apartado para el evangelio de Dios, que consistía en Jesucristo mismo. Entonces hoy usted y yo tenemos un evangelio que había sido antes prometido, que había sido antes anunciado, y la desgracia más grande es que no lo estemos viendo todavía. Dile a tu vecino: tu evangelio está en Cristo, cabezón. Ese es el evangelio de Dios. Hay muchos evangelios, pero solo hay uno que es el de Dios. Y el evangelio de Dios está en su Hijo Jesucristo. Estamos siguiendo la página. Mire lo que dice la palabra en Lucas. Si puede ir a Lucas, capítulo 8, en el versículo 1, dice Jesús, o dice la palabra: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Quién iba? Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino. Lo que el Padre había prometido, lo que Pablo está hablando, que Dios había prometido darnos su evangelio que se refería a Jesús, nosotros lo estamos viendo aquí en Lucas capítulo 8, al Hijo de Dios caminando entre medio de los vivientes, Jesucristo. Y dice la Biblia que Él iba anunciando el evangelio del reino. Y ahí la diferencia entre un evangelio y otro. Hay un evangelio que es el evangelio del reino, y hay un evangelio que son noticias buenas también, pero no son del reino. Por ejemplo, Coronado salió de la cárcel, lo iban a deportar, Dios le hizo un milagro. Esa es una buena noticia. Eso es evangelio. Si usted estaba enfermo y hoy está sano, usted tiene una buena noticia. Un griego le diría
la palabra evangelio por una buena noticia a usted. Con que a usted ahora mismo el doctor le diagnostique que está completamente sano, saludable y le dé una buena noticia, eso es evangelio. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a regresar a Romanos. Estábamos en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Dice, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. Mire que en Jesús mismo nosotros encontramos dos niveles de evangelio. ¿Por qué razón? Porque según la carne dice la Biblia que Jesús era hijo de David, pero en el Espíritu era hijo del Dios mismo de los cielos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mucha gente tomó las buenas noticias desde la perspectiva de la carne de Cristo. Pero hubo gente violenta que tomaron buenas noticias desde la perspectiva del Espíritu de Jesús. Vamos agarrando ya. Yo quiero ser muy sencillo, yo quiero ser muy simple, pero voy a poner algunos ejemplos bíblicos. La palabra del Señor dice que en cierta ocasión Jesús iba caminando, entró a la ciudad de Jericó, y ahí en la entrada había un ciego llamado Bartimeo, que había escuchado las buenas noticias, que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús hacía milagros. Y cuando él se dio cuenta que venía una multitud y le dijeron que Jesús venía caminando, Nicodemo comenzó a saltar y comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Bartimeo, dice la Biblia, que lo reprendían, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Nicodemo sabía que el evangelio iba caminando por ahí, que él podía obtener una buena noticia de parte de Jesús. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Que reciba la vista, Señor. Y Jesús le dijo: pues es sano. Y él recibió una buena noticia, ¿no? ¿Estamos entendiendo el mensaje? Pero ¿sabe qué? Si Nicodemo hubiera sido más violento, hubiera adquirido una buena noticia en un nivel más elevado y hubiera recibido una sanidad de una ceguera espiritual que sufre todo el mundo entero. O sea, hay buenas noticias que están en el nivel de la humanidad, pero hay otras noticias que sobrepasan el nivel de los hombres, y esas son las noticias del reino, son las noticias que están establecidas en los cielos, los misterios del reino de los cielos, el conocimiento de Dios en el Espíritu. Eso es lo que dice Lucas 8:1, que Jesucristo iba por las aldeas y ciudades anunciando el evangelio del reino. O sea, en la predicación de Jesús, lo que Jesús salía de su boca no era cosa que llegaba hasta esas paredes, no era una palabra que se quedaba en los oídos de los hombres, no eran cosas que se quedaban en los ojos de la gente. Dice que anunciaba las buenas nuevas y aclara del reino. O sea, la sabiduría del Espíritu, el conocimiento del cielo, porque él tenía buenas noticias, tenía un evangelio natural. Pero tenía un evangelio más allá de lo natural, un evangelio sobrenatural. Nicodemo tomó del evangelio natural de Jesús una buena noticia para recibir la vista, pero a lo mejor siguió siendo ciego en el espíritu. En cierta ocasión a Jesucristo le llevan un paralítico, 4 hombres, y llegaban a buscar una buena noticia. Y es curioso porque cuando al hombre no se le revela el reino, todo lo que busca es humano.
El hombre no es capaz de buscar algo más allá de la humanidad. Hoy tú estás delante de un hombre que no está conforme en la tierra. Yo estoy buscando cosas más allá de lo que los ojos ven, más allá de lo que los oídos oyen. Y estoy buscando una generación que tenga esa hambre y esa sed de entender que hay buenas noticias más allá de tus sentidos. Que hay buenas noticias más allá de tu razón. Que hay buenas noticias más allá de tu lógica. Que hay buenas noticias más allá de tu razonamiento. O sea que hoy ustedes están entendiendo qué es predicar el reino de Dios. Que hoy mucha gente predica el reino de Dios, ¿verdad? Y nosotros decimos que venimos a una iglesia de reino. Pero hoy estamos entendiendo qué es predicar las buenas nuevas del reino. Es salirse de la realidad de este mundo y entrar a la realidad de Dios. Y a Jesús le llevan un paralítico porque iban ellos a buscar una buena noticia de parte de Jesús. Y se llevan la sorpresa que Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, hijo. Por alguna razón Jesús se dio cuenta que había algo más importante que levantar a este hombre de ese lecho, de esa camilla. Porque él podía dejar de ser un paralítico en la tierra, pero podía seguir siendo un lisiado en el espíritu. Pero cuando Jesús le dice al hombre: tus pecados te son perdonados, lo que Jesús le está anunciando es el reino de los cielos, que tiene el poder de limpiar el alma, de limpiar la inmundicia, de limpiar todo el pasado, toda la vida de ese hombre. Y ese hombre seguía paralítico ahí, pero en el espíritu estaba perfecto desde que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué andamos buscando nosotros de Jesús? ¿Cuál es el evangelio que busca de Jesús? Lo que busca toda la gente, lo natural. Jesús tiene algo mejor para ti. La Biblia dice que este mundo está sometido al mundo del espíritu. Y el mundo del espíritu es tan real como el mundo físico donde tú y yo vivimos. Y créeme que el mundo espiritual de Dios es excelente y es para gente de primera categoría. Es para gente de alto nivel. ¿Sabe por qué usted todavía se enferma en medio de un problema con los hermanos, con los vecinos en la misma iglesia? Porque anda pleitos, contienda en su corazón, chisme y de todo. Porque necesita las buenas nuevas del reino. Las buenas noticias que se mueven en el espíritu donde quiera que usted se para. Las buenas noticias del reino de Dios. Las que te sacan de la tierra y te meten a una verdad, a una intimidad, a un gozo, a una paz con tu Padre. A una relación interior con Dios. ¿Quieren el reino todavía? Un hombre que nosotros conocemos en la Biblia llamado el centurión, mandó llamar a Jesús porque quería recibir el evangelio de Cristo. Necesitaba una buena noticia acerca de su criado que estaba enfermo, de su siervo. Y él sabía que Jesús podía darle una buena noticia, que Jesús podía darle el evangelio. Pero la sorpresa más grande de este centurión es que Jesús no solo le dio la buena noticia en lo natural para su criado, sino que Jesús exclama y se admira y dice: oh my God, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. En otras palabras, la fe ha venido a los hijos que son los judíos y no lo han podido ver estos ingratos. Pero hay un hombre que no pertenece a la casa de Israel, y Jesús dice: y ha entrado a tocar las buenas nuevas del reino, y he visto fe en él que no he visto en ningún judío.
La fe es una buena noticia del reino, porque la fe es intangible. Usted no puede tocarla, usted no la puede ver. ¿O alguien me puede decir qué forma tiene la fe? ¿Será cuadrada, redonda, circular? ¿Tendrá forma de casa? ¿Tendrá forma de pájaro? Pero yo sé que todos creemos que la fe es real, ¿verdad? Entonces la fe es una buena noticia del reino, porque pertenece al mundo espiritual de Dios. Hoy tenemos que salir con hambre del reino. Después de hoy nadie le va a decir a usted lo que es reino y lo que no es reino. Yo creo que estamos siendo demasiado claros, ¿verdad? Y la Biblia está llena de todas estas cosas. Yo saqué unas cuantas cosas para darle un ejemplo a usted. Nosotros vemos una multitud de gente en un desierto. Y Jesús, de unos pocos panes y unos peces, hace un milagro y le da de comer a una multitud de gente. Y en un desierto donde no había comida, donde tenían hambre, la buena noticia de Jesús para ellos es que había alimento. Pero después que Jesús se fue, dice la Biblia que la gente se fue. Unos se fueron en barca, otros fueron caminando y llegaron al otro lado donde estaba Jesús. Y Jesús se dio cuenta que estaban siguiéndolo porque les había dado de comer. Pero en el libro de Juan, capítulo 6, verso 27, Jesús les predicó el evangelio del reino a estas personas que habían obtenido el evangelio natural de él. Y Jesús les dice: trabajando por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este ha señalado Dios. En otras palabras, Jesús le dice: qué buena noticia o qué extraordinario puede tener que yo les haya dado de comer si ustedes han comido toda una vida, si no estuvieran muertos. Pero ¿sabe lo que es una buena noticia del reino? Les dijo Jesús: que yo les dé un alimento que ustedes nunca hayan comido, que yo les dé un alimento que ustedes nunca lo hayan imaginado, que les haya dado de comer. Eso es muy barato. Todo el mundo come. Gloria a Dios, buena noticia que comieron cuando tuvieron hambre en el desierto. Pero eso no es extraordinario. ¿Quién no ha comido peces? ¿Quién no ha comido pan? Pero Jesús dice: yo tengo un mensaje, yo tengo un evangelio, yo tengo una buena noticia, y es el evangelio del reino de Lucas 8:1. Y ahora Jesús le dice a esta gente: síganme por el verdadero alimento que prevalece para vida eterna, el que yo les daré. Yo, nadie más, porque a mí ha elegido mi Padre para esto. A ellos nunca nadie les había hablado de un pan que ellos no conocían, de un alimento que ellos no conocían, de un alimento que los iba a llenar interiormente. ¿Sabe por qué vivimos desgraciados nosotros? Porque nadie nos ha predicado las buenas nuevas del reino. Porque desconocemos las buenas nuevas del reino. Nosotros nos conformamos con las buenas nuevas de la tierra. Y esas buenas noticias de la tierra no tienen nada de extraordinario. Son solo buenas nuevas. Pero las buenas nuevas del reino te ponen a volar, te sacan de la tierra. Le vas a hallar sentido al evangelio, te vas a enamorar de Dios. Cuando veas a los religiosos, vas a tener compasión por ellos. Cuando alguien rechace tu conocimiento, vas a sentir compasión por ellos, porque tú sabes que tú has encontrado las buenas noticias que la tierra no conoce.